acá estamos en Historias de hoy, noticias de ayer en el aire de LU20 y estamos hablando con un docente, con un historiador, el señor Oscar Dinova. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo está la gente sureña? Muy buen día a ustedes. Muchas gracias por este llamado, por ocuparse del tema educativo. Digamos. Muchísimas gracias por este Así llamado. es, Oscar. Escuchamos los pajaritos detrás tuyo, estás en Mercedes. Estoy en mi casa en Mercedes, que sí, yo tengo mucho verde en mi patio. No es muy grande, pero sí mucho verde y lleno de pájaros, es una hermosura. Buenísimo. Le contamos a la gente que Oscar, que en su momento se tuvo que ir del país, hizo la universidad en París 7, ahí en la famosa Sorbona, o por lo menos dependencia de la Sorbona, con unos profesores increíbles, y te recibiste de historiador, pero el libro que estás haciendo no es... Bueno, sí es sobre historia también. Contanos un poco de qué se Sí, trata. Estamos hablando del libro de Lauzun, ¿no? exactamente, Editado sí. por Duncan. Sí, editado por Duncan, o sea, es un libro de autor, quiere decir que el autor lo paga, lo compra y se lo lleva, inclusive. Es así, y en este caso, como yo estoy haciendo, acompañado de mi señora, lo estoy llevando a toda provincia y comuna del país que lo quiera ver, que lo quiera escuchar, porque yo lo narro también, le agrego todo un marco vivencial, digamos, porque hace muchos años que me dedico a la temática. La temática del libro son las escuelas de alternancia. Esto es así, la escuela de alternancia es una creación pedagógica maravillosa, ya le agrego adjetivos, sucedió en Francia a partir de 1935. Casi 90 años, el año que viene van a ser 90 de la primera escuela, en el sudoeste de Francia, ahí no tan lejos de donde naciera el maestro Carlos Gardel, como a 180 kilómetros Ah, de Toulouse, claro, a 180 en el sudoeste, en un departamento que se llama Lot y Garonne, este, muy bonito, muy bonitas comarcas que se especializan en el ciruelo. La planta de ciruela es la reina de esa región. mira vos. Y Bueno, sí. acá decías escuelas de alternancia. Acá tuvimos una, por ahí Ah, nos están escuchando en el interior de Chubut, en Piedra Parada, pero no duró mucho. Vos dijiste, en un momento te pregunté en off algunas cuestiones, pero bueno, comentame del sí. libro y de lo que son, cómo funcionan las escuelas de alternancia. Bueno, vamos haciendo un Por mix partes, entonces. dale. El libro no es mío, sino que yo escribí un libro ya escrito, que la única manera de hacer esto es traducirlo, ¿no? Ajá. Yo traduje el libro de los Zoom, que es la autobiografía, es un libro escrito por el protagonista central de la creación de Escuela de Alternancia, que era un cura, un abate, que es el rango más bajo que hay en la Iglesia Católica. Es el simple párroco cura de campo, de parajes rurales. El cura raso. Eh, Cura raso, pero en este caso Pierre-Joseph Granero era un cráneo, un pequeño gran genio, un hombre con una cultura general muy importante, autodidacta, aparte de la formación de seminario, que eran excelentes por otro lado. O sea, que él había estado 10 años en un seminario, más a eso le sumó su capacidad de lectura, de mezclarse con instituciones de principio del siglo XX en Francia, de instituciones civiles. Él era secretario general de un sindicato rural. Así que fíjate, vos, cómo rompía fronteras, ¿no? Aparte de ser cura, era secretario de un gremio rural muy pequeño, pero ya con profundas raíces metidas en el campo, y que desde siempre, él escribe su vida. Bueno, el libro de los Zoom es su vida y la vida, o sea, todo el proceso de nacimiento de estas escuelas. Él hace un viaje de su recorrido en esta tierra que fue muy largo, 102 años, pero vinculado, por eso aquel que lo lea se va a sentir llevado, transportado, vinculado todo ese viaje a la creación de las escuelas.
desde chiquillo, cuando él empezó a ver cómo vivía la gente de campo, muy atrasada en la época, con muy viejas costumbres, con una vida durísima, con escasos beneficios y con una nula prácticamente vinculación con la educación. ¿Qué quería decir concretamente esto? Que aparte de unos primeros grados que el hombre de campo francés en aquel momento podía tener, el resto le estaba vedado, no podían ni terminar una primaria completa, ni mucho menos inscribirse en alguna secundaria. O sea Y que eso él lo era va gente que trabajaba, no podía ir a la escuela porque tenía sus tareas. Ahí estaba cerquita a la escuela, pero no absolutamente podían ir. en un campo que era todavía atracción a sangre de todos, los animales y la fuerza muscular del hombre y la mujer. Es decir, las familias son los que sustentaban productivamente al campo. Él lo va contando, lo va narrando como los objetivos de vida, por ejemplo, de su era llegar a poder tener el consumo básico para vivir lo mejor posible, pero no había ni necesidad de ahorro, no había modernización ninguna, no había llegada de ninguna herramienta nueva, porque estaban realmente muy aislados. Estamos hablando de los años 10, de los años 20, de los años 30 en Francia. Ajá. Y entonces él se dijo desde un primer momento, el elemento clave que puede cambiar todo esto es la educación. Si nosotros logramos hacer que el jovencito, que el niñito, que se recibe o que llega hasta los 10 años con las primeras letras y algo de matemática, pueda seguir, vamos a dar vuelta el mundo, vamos a cambiar el mundo. Y toda su vida fue en pos de encontrar un modelo, una manera de que eso fuera posible. Eh, Tanto sea que lo acepte la familia rural, pero también que pudiera ser aceptado por el Estado francés, que no pudiera ser rechazado o prohibido. Claro, tenía que Así ser, que tener un título oficial, pero al mismo tiempo estar de acuerdo con la realidad de la gente. Y qué proponía él? exactamente, lo dijiste de una manera así, pero perfecta. Y eso le llevó, que es un lindo mensaje para nosotros hoy, eso le llevó 5 décadas. Él encuentra finalmente el lugar adecuado y las familias adecuadas, que no eran muchas, a los 50 años de su vida. Entonces fue un largo proceso de maduración y de búsqueda, sin desfallecer, sin quebrarse, hasta que llega a un pueblito muy chiquitito que se llama Serignac, Péboudou, Serignac, en el sudoeste ahí de Francia, de 300 habitantes, con una familia que era líder del lugar, muy positiva, una familia Peyrat, y entre el cura, que tenía una formación cultural, técnica sólida, y la lectura que hacían del medio los padres, crearon finalmente el famoso modelo de alternancia, que, era no, que se basa, el nudo central es muy simple, que es que el chico alterna una cantidad de días, generalmente la unidad que se toma es una semana, Ajá. pueden ser 2 semanas, pero de a semana, donde convive, se queda, pernocta y se alberga en el centro de estudios, y después un tiempo en el campo con sus padres, para volver otra vez al centro, para volver otra vez al campo, para volver otra vez al centro. Esa secuencia él la llama con gran simpleza y por otro lado genio, alternancia, alternar una secuencia de estudio, una secuencia de vida. Y funciona a las mil maravillas, porque otra cosa no se puede decir. Es extraordinario cómo pega ese sistema. Y ese sistema que vos decís, le recordamos a la gente que acaba de sintonizar, estamos hablando con Oscar Alberto Di Nova, que es el autor de la traducción del libro de Lao Tzu, que tiene más el libro, hablando de las escuelas de alternancia. Vos decías que funcionaba en centros rurales, pero con cierta densidad de población, o sea, con vecinos que están cerca, que están acostumbrados a reunirse, que en otros lugares por ahí es Exactamente. difícil de mantener. Exactamente, porque una de las cosas que él ve a través del tiempo y que él va llevando, el padre Granero lleva a cuando crean el modelo, que cuando después
explota la situación. Es decir, la chispa que genera todo es un pibe, el hijo del líder local, que es una familia campesina, no era política, era campesina, le dice al papá, no voy más a la ciudad. A él lo mandaban a la ciudad, lo sacaban del medio rural y Ujú. lo pensionaban en una ciudad. Bueno, un día vuelve y le dice, papá, yo a la ciudad no voy más. Si yo quiero estudiar y formarme, a mí me interesa, vos me expliqué que hay que seguir estudiando, pero yo a la ciudad, a mí me tratan de campesino en la ciudad. Yo ahí soy un sapo de otro pozo, yo no estoy cómodo, papá. Y el padre, un poco desesperado y angustiado, lo va a ver al cura, Sí. obvio, referente en la comunidad, y le dice, tengo una situación angustiante. Ahora resulta que mi hijo no quiere, se vuelve de la ciudad y él no quiere ir más. Y el padre le dice, en una inspiración genial, le dice, no tenemos un gran problema, tenemos una oportunidad increíble, esto es lo que yo estaba esperando. Vamos a hacer una cosa, si él no se sienta cómodo en la ciudad, vamos a hacer una escuela en el campo, para nosotros, para los hijos de los campesinos. Y entonces el padre le dice, bueno, pero como una escuela de un profesor, que serías vos, el cura, y un alumno, dos, es muy poquito. Y entonces le dice, bueno, hagamos una cosa, yo voy a crear los materiales de estudio, la currícula, lo que vamos a usar como base para estudiar, ustedes se ocupan de conseguirme más alumnos. La escuela ya la tengo. El tipo era evidentemente un tipo que tenía una capacidad creativa y una combatividad poco usual. La escuela resultó ser la galería de atrás de la parroquia donde él estaba. Esa fue la primera escuela de alternancia. Hoy Ajá. son 1.200 en el mundo. Pero en ese momento acomodaron el lugar donde ellos, lo que le llaman presbiterio en una parroquia, que era una cocinita, un saloncito, para crear un dormitorio clave para una escuela que pernocta y una cocinita donde tienen que hacerse los alimentos diarios. Y los padres salieron a la búsqueda de alumnos y encontraron, pero no es fácil decir, mire, ustedes se quieren anotar en qué sería esto. Bueno, ya veremos qué sería, pero hay que apoyar el proyecto del padre Granero. Fueron dos hermanos y un tercero, un tercer amigo de la comuna, así que yo lo puse en la portada, mi libro está en la portada, me pareció un homenaje tanto al padre como a los cuatro primeros pibes de alternancia del mundo. Los cuatro primeros alumnos fueron cuatro primeros alumnos que iniciaron esta epopeya pedagógica maravillosa en el año 1935. Perfecto. Y estamos hablando del libro de Lauzun, por supuesto, Oscar Dinova, traductor, pero también dice notas y fotografías. Contame un poco de eso, Oscar, si fueras tan amable. Bueno, pero antes quería extenderme en una pequeña cosita. ¿Por qué el tema de las reuniones permanentes? ¿Por qué esta no fue basada, no fue creada como una escuela común más, sino que la idea era dar clases, formación, técnica, práctica, de valores, por supuesto, pero además de proyectos. Es decir, si había proyectos familiares que podían encararse, el lugar de encuentro iba a ser a partir de ahí la escuela. O sea que era una escuela para los jóvenes, pero también para los padres y la comunidad. Para eso, Granero les dice desde el primer día, la escuela la tienen que conducir ustedes y la van a conducir con un consejo de administración como se hace en una cooperativa actualmente, cosa que forman desde el primer día. O sea que Ujú. los padres son conductores de la institución. Por eso es que es tan importante esto de un radio no demasiado lejano para poder estar encontrándose muy regularmente, Claro, casi uno diría semanalmente, para poder guiar la institución. o sea que tenés que Y llegar hasta el lugar, digamos, tener la movilidad. bueno, sí, sí, absolutamente, absolutamente. Empezó el padre mostrando el camino, él iba, los chicos se quedaban una semana y después volvían al campo y él los iba a visitar
a pie o en bicicleta. En los primeros años Ajá. no tenía otra cosa. Después de unos años incorporaron un vehículo, pero un vehículo mecánico, un auto, pero primero lo hizo a pie en bicicleta y eso fue creando un tejido educacional, pero a su vez social entre padres, docentes y alumnos. Era muy común que se vieran en diferentes lugares y él usaba los campos como un lugar de aprendizaje. Permanentemente llevaba a los pibes a ver cómo trabajaba el hombre de campo, la mujer de campo, y también convocaba al hombre de campo a dar clases teóricas en la propia escuela, Ajá. este, poda, vacunación, cómo se montaba una herramienta de campo de aquellos años, Una escuela de cómo eran verdad, los gestos. digamos. O sea, como Una escuela, correspondería. bueno, ellos le llamaban la escuela de la vida, o sea, tenían realmente la escuela de la vida. Y la frase, leitmotiv que tenían: la vida educa y enseña. Eh, Así que realmente fue revolucionario, a mí no me cabe ninguna duda, pero desde la sencillez y también desde la democracia, porque ahí los que eran actores pasivos en la sociedad, ahí tenían un rol Se protagónico, por eso comprometen. era absolutamente. Sí, absolutamente revolucionario. Y Y ya una ahora pregunta, ¿y la sí, semana que los chicos estaban en el campo, o sea que dejaban de estar en la escuela, tenían tareas sí, asignadas? absolutamente. Él crea un manual, el día de la chispa que el chico el chico le dice al padre: mirá, papá, no voy más a la ciudad. Este, y era junio de 1935. Las clases empiezan el 21 de noviembre de ese mismo año y en ese lapso el padre crea un manual de ida y vuelta, o sea que se trabajaba en la escuela y que se llevaba con tareas muy performantes, muy bien organizado, que era historia de la agricultura. Ajá. Historia de la agricultura, historia universal, desde los comienzos, y con esa historia él, él abarcaba matemáticas, cuestiones prácticas, literatura, oratoria, caligrafía, todo pasaba por ahí, problematización de situaciones, porque había espacio para todo. Y con los padres él había negociado previamente y puesto en actas del Consejo de Administración que los padres le iban a garantizar tantas horas por día al hijo para poder estudiar y hacer las tareas que se llevaba de la escuela, que después se revisaban al regreso, entre todos, inclusive con lectura en voz alta, algo que hoy parece que fuera una Imposible. panacea, sí, ya ellos lo practicaban, pero regularmente, de leer en voz alta lo que habían traído desde sus hogares y compartido con los demás. Nada de Bueno, vergüenza. Sí, 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 espectacular, absolutamente. espectacular, Oscar. Y decime ahora sí, Sí, ¿qué más tiene el libro? Porque no es solo la biografía de ah, Pierre-José Granero, es también aportes bueno, tuyos. Bueno, los aportes, el libro está tal cual, por supuesto que en toda traducción hay que respetar el texto original, pero el libro original no poseía ninguna foto, salvo la portada, que estaba la foto del padre, el padre Sí. Granero. Yo, a través de varios años de trabajo y de poder vincularme tanto con la familia Granero, pude contactarme con los sobrinos nietos de él y también con los nietos y bisnietos de la familia Peirat, la primer familia fundacional. Bueno, me fueron generosamente, primero otorgando su amistad y su confianza. No me conocían, simplemente eran todos intercambios, primero epistolares por email y después un poco más así como hacemos hoy, por teléfono. Me otorgaron una cantidad de fotografías que habían quedado en el arcón de los recuerdos y que Ujú. a mí me pareció que debía ser compartido, que debía ser era para mí una especie de tesoro que recibía, así que las fotos fueron escaneadas y puestas dentro del libro. Por ejemplo, el dormitorio de los pibes, cuando los padres los llevaban, no iban los lunes, ellos iban en aquellos años los miércoles a la tarde, iban de miércoles a miércoles. ¿Por qué?
porque los domingos era el único día que el hombre de campo no laburaba. Entonces los padres le dijeron, aprovechemos mejor un día que no laburan los pibes en el campo, que estudien. Entonces metieron el domingo en el medio. Claro. Una maravilla. Bueno, hay una foto de cuando los llevaban con las mercaderías, porque todos llevaban sus mercaderías para comer. Bueno, y así, el primer auto, la primera imprenta, etcétera, etcétera. Está llena de fotos. Y también yo le agregué contextualizaciones históricas necesarias, Claro. porque él escribió ese libro para Francia, y hay cosas que si no se la explican es muy difícil de entenderlas. Así que yo me tomé el trabajo, que fue fascinante, de poder contextualizar los nombres que él cita, las instituciones, etcétera, etcétera, las regiones, los lugares, dónde son, dónde están, en cómo se ubican, para que el lector pueda, bueno, tener un mapa mucho más completo. Y la fotografía le da también esa cosa mágica de poder ver cómo era aquello y cómo era la gente, y bueno, es una maravilla, es una verdadera belleza. Así es, Oscar. Entonces, estamos hablando a la gente que recién se engancha en el 20 con Oscar Dinova, autor del libro de Lao Tzu, que es la historia y el origen de las escuelas de alternancia. Dos cosas nomás te pregunto para que vayamos cerrando, Oscar. Sí, una, por supuesto. ¿hay escuelas de alternancia acá en Argentina? Hay unas 120 escuelas de alternancia distribuidas básicamente en centro-noreste del país. Está Buenos Aires, Santa Fe, la primer provincia que recibió, Misiones, Corrientes, Chaco, un poco menos en cantidad, algunas en Córdoba, y por ahí se ha detenido el progreso, cosa que no debería ser. Habría que seguir empujando. Había que seguir empujando para que las familias rurales tengan no solo una posibilidad de educar a sus hijos con este modelo del ir y venir, ¿no? de alternar, sino también de sentirse ellos mismos ciudadanos a parte completa, digamos, sentirse integrados, sentirse considerados, un lugar donde por ejemplo, su recorrido de vida sea considerado parte del aprendizaje. Todo eso eleva la condición humana, es algo maravilloso de poder, y para eso se necesita esta institución que los recibe, que los acoge y que les dice, bueno, la tenés que conducir, vos sos protagonista ahora, claro. Tenés que hacerte cargo también de este lugar. Así es, claro, muy bien, Oscar. Y si uno quiere encontrarse con el libro, ¿cómo hace, Oscar? Bueno, en Editorial Duncan, que es en Buenos Aires, se la puede buscar sin ningún problema en internet. Duncan y ellos con la K. envían a Duncan con K, D-U-N-K-E-N, ¿no? Y hay un servicio de venta a distancia, no hay ningún problema. También está en Mercado Libre y en Amazon, eso a distancia. En Mercado Libre, ¿no? Se encuentra entonces. Sí, se encuentra. Mercado Libre por ahí es un poquito más difícil. Amazon es más ágil, creo, por lo que me han dicho. Y si no, yo les voy a... ustedes pueden... Por supuesto, dar tu celular, mi teléfono, ¿cómo no? Porque yo también los envío a domicilio. Mi señora se encarga un poco de todo eso. A un precio más módico. A un precio tomando en cuenta que cada uno de los que lo compra generalmente son docentes o amantes de la educación, así que se le hace un precio más módico, porque aparte no se cuenta con la ganancia de la editorial, que es normal, por otro lado, absolutamente. Así que 2324 58 19 83, que es mi WhatsApp. 24 que es Mercedes, 2324 sí. 58 19 83. Perfecto. O sea que pueden mandar. Y nosotros lo mandamos a domicilio. Cuando se trata de escuelas, directamente de escuelas, ha pasado, profesores que llaman muy interesados. Cuando se trata de escuelas, se le envía algún ejemplar de regalo de mis libros de cuentos, así que va un plus. Buenísimo. Entonces, sí. Para quien quiera adquirir el libro, le recomendamos comunicarse directamente con el autor al siguiente número. Anoten: 23 24 58 19
83. Le preguntan a Oscar Dinova y ahí les va a presentar su libro, va a charlar con ustedes y se los va a mandar. Cuanto más libros se manden, más barato sale el envío. Así que se pueden juntar entre varios y comprarlo. Y con señaladores acorde al tema. Espectacular. Que son hermosos. Perfecto. Y bueno, Oscar, te agradecemos mucho tu colaboración, estamos atentos, tal vez más adelante tengamos otra charla sobre estas cuestiones. Acá te mandamos un gran saludo desde Chubut. Nos estaba hablando el historiador y docente Oscar Dinova desde Mercedes. Muchísimas gracias, Oscar. Sí, yo aclaro, porque a veces ha pasado, es Mercedes de la provincia de Buenos Aires. Sí, Mercedes, Buenos Aires, perdón. Claro, y sabés que en algún momento estaría muy lindo hacer una emisión o un reportaje sobre el peregrinar que hemos hecho con mi señora llevando el libro. Es interesantísimo porque recorrimos todas las provincias de alternancia argentina hasta ahora existente, 10.000 kilómetros de recorrida en 3 meses. Esa parte, porque ahí podríamos darle la palabra, pintar y recuperar el laburo que hacen los docentes de alternancia de las provincias argentinas. Buenísimo. Buenísimo, Oscar. Bueno. Estamos en contacto. Recordamos para quien quiera comprar el libro, 23 24 58 19 83. Manda WhatsApp ahí y Oscar se comunica con usted. A un precio de costo de editorial, con eso ya se van a dar cuenta que va a estar muy económico. Lo importante es difundir la obra y conocerla. Buenísimo, Oscar, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy buen saludo a toda la comunidad patagónica, hermosa gente, un abrazo muy grande, muy agradecido de este llamado.